Bueno, a nosotros ha tocado hablar sobre el presupuesto de caja. Así vamos con el primer tema. El tema general es la planificación de efectivo. Está basado en las entradas y las salidas de dinero que se realiza en efectivo y en el corto plazo. Esto también se evalúa si hay o no un excedente de dinero para tomar otras decisiones. Luego está el presupuesto de caja. El presupuesto de caja o pronóstico de caja es un estado de entradas y salidas de efectivo planeadas de la empresa. Se utiliza para calcular sus requerimientos de efectivo a corto plazo, dedicando especial atención a la planeación de los excedentes y faltantes de efectivo. Por lo general, el presupuesto de caja se diseña para cubrir un periodo de un año, dividido en intervalos más pequeños. El número y el tipo de los intervalos dependen de la naturaleza de la empresa. Cuanto más estacionales e inciertos son los flujos de efectivo de una empresa, mayor será el número de intervalos. Como muchas empresas se enfrentan a un patrón de flujo de efectivo estacional, el presupuesto de caja se presenta muy a menudo con una frecuencia mensual. Las empresas con patrones estables de flujo de efectivo usan intervalos trimestrales o anuales. Luego está el pronóstico de ventas. La entrada clave en el proceso de planeación financiera a corto plazo es el pronóstico de ventas. Esta predicción de las ventas de la empresa durante cierto periodo se elabora generalmente en el departamento de marketing. De acuerdo con el pronóstico de ventas, el gerente financiero calcula los flujos de efectivo mensuales generados por los ingresos de ventas proyectadas y los desembolsos relacionados con la producción, el inventario y las ventas. El gerente también determina el nivel requerido de activos fijos y el monto de financiamiento, si lo hay, necesario para apoyar el nivel proyectado de ventas y producción. En la práctica, la obtención de buenos datos es el aspecto más difícil del pronóstico. El pronóstico de ventas se basa en un análisis de datos externos, internos o una combinación de ambos. Como subtema tenemos el pronóstico interno. Se basan en un consenso de pronósticos de ventas obtenido a través de los canales propios de ventas de la empresa. Y por lo general se pide a los vendedores de campo de la empresa que calculen cuántas unidades de cada tipo de producto esperan vender el siguiente año. Estos datos internos proporcionan una visión de las expectativas de venta. El otro es pronóstico externo, y este se basa en las relaciones observadas entre las ventas de la empresa y ciertos indicadores económicos externos clave, como el Producto Interno Bruto, la construcción de nuevas viviendas, la confianza del consumidor y el ingreso personal disponible. Los pronósticos que contienen estos indicadores están fácilmente disponibles. Los datos externos ofrecen un medio para ajustar tales expectativas tomando en cuenta factores económicos generales. Luego tenemos los objetivos del presupuesto de caja. Uno de ellos es presentar la información correspondiente a las entradas y salidas de efectivo de una empresa durante un periodo determinado de tiempo. Otra es prever las necesidades de efectivo y la manera de cubrirlas adecuada y oportunamente. Y para finalizar, otra es permitir la planeación de lo que la empresa puede hacer con los excesos temporales de efectivo. A continuación, las ventajas del presupuesto efectivo. Eh, Nos cuenta que es el que está integrado con diversos presupuestos de operación, como los flujos de entrada, los flujos de salida de efectivo durante un periodo de tiempo. Además, el presupuesto de inversiones de capital, los dividendos y los planes de financiamiento de deuda a largo plazo o de capital de la empresa que afectan el presupuesto efectivo. Nos dice también que el presupuesto efectivo es indispensable, para el gerente de finanzas, para poder determinar las necesidades de efectivo a corto plazo de la empresa, de acuerdo, para poder hacer una planeación con su financiamiento a corto plazo. Cuando el presupuesto efectivo se extiende para incluir un rango de resultados posibles,
el gerente financiero puede evaluar el riesgo del negocio y la liquidez de la empresa y planear un margen de seguridad realista. Siguiente. Ya. Entradas de efectivo. Nos cuenta que, como nos dice, las entradas o fuentes de efectivo son la disminución de cualquier activo, el aumento de cualquier pasivo, la utilidad neta después de impuestos, la depreciación y otros gastos no realizados en efectivo, y la venta de acciones. Cabe señalar que las funciones principales del gerente financiero es el de analizar sobre todo los flujos de efectivo. Eso quiere decir las entradas y las salidas del mismo. Esto mantiene la solvencia de la empresa mediante la planeación de los flujos de efectivo indispensables para cubrir sus obligaciones y adquirir los activos necesarios para lograr las metas de la empresa. El gerente mismo, el gerente financiero, usa esta base contable de efectivo para registrar los ingresos y gastos solo de los flujos reales, de entradas y salidas de efectivo, sin importar sus pérdidas o ganancias. Una empresa cabe señalar de que debe tener un flujo de efectivo suficiente para cumplir sus obligaciones en la fecha de vencimiento. Siguiente. Ya. Para finalizar esta parte, las salidas de efectivo nos cuenta que el analista financiero normalmente agrupa el efectivo con los valores negociables cuando evalúa la liquidez de la compañía. Es porque tanto el efectivo como los valores negociables representan una reserva de liquidez. Esa reserva de liquidez se incrementa con los flujos de entrada y disminuye con los flujos de salida. Las salidas o usos de efectivo son el aumento de cualquier activo, la disminución de cualquier pasivo, la pérdida neta, los dividendos pagados y la readquisición o retiro de las acciones. Ahí en este cuadro, retrocerebro, aquí en este cuadradito nos señalan las entradas fuentes y las salidas usos. Siguiente. Bueno, a continuación voy a explicar el siguiente subtema, saldo mínimo de efectivo. Es la menor cantidad de efectivo disponible que una administración decide mantener en la planificación del efectivo, con el fin de evitar o cubrir los déficits de efectivo resultantes del desajuste entre las entradas y salidas del efectivo durante el periodo contable. Debe ser calculado por la gerencia tomado en cuenta en qué rapidez y economía una empresa puede obtener el efectivo, cuando lo necesita, con qué precisión se puede pronosticar las necesidades de efectivo, cuando el dinero se desea conservar preventivamente para casos de emergencia. Ya, 1.8, que es flujo de efectivo neto. Es la cantidad de efectivo que se genera para las actividades regulares operativas de un negocio durante un periodo de tiempo muy concreto. Comienza con el ingreso neto, agrega las partidas no monetarias y se ajusta a los cambios en el capital de trabajo neto para obtener el efectivo total consumido en dicho periodo o el efectivo total. ¿Para qué sirve? Se ocupa del análisis de las salidas y de entradas del efectivo derivadas de las operaciones del negocio más importantes, también del efectivo que se ha generado como consecuencia de los servicios y productos de la propia empresa. Ya. ¿Cómo calcularlo? Una de las maneras más comunes con las que se puede calcular el flujo de efectivo es mediante el método directo. Para determinarlo, al calcular el flujo de efectivo de las operaciones mediante el método directo se incluyen todos los tipos de transacciones en efectivo, entre las que se incluyen pagos, recibos, gastos, impuestos e intereses. Para calcularlo hay que establecer la diferencia entre los factores mencionados, que es primero flujo de efectivo igual recibos menos pagos, gastos, intereses, impuestos en efectivo.
Ya, efectivo final. El efectivo final en el estado de flujos de efectivo es igual al efectivo que se reporta en el balance general de la empresa, suma del efectivo inicial y de la empresa y su flujo de efectivo neto en el periodo. Si el efectivo final es menor que el saldo del efectivo mínimo, se requiere un financiamiento. Bueno, a mí me ha tocado hablar sobre el financiamiento total requerido. Aquí se dicen que los factores fundamentales en el análisis se encuentran en los pronósticos, ya que estos se hacen sobre las ventas, lo que se hacen con terceros y los propios de la organización. En pocas palabras, se dice que es la cantidad de fondos que requiere la empresa si el efectivo final del periodo es menor que el saldo del efectivo mínimo deseado. Y comúnmente esto pasa a representar por documentos por pagar. El segundo tema es sobre el saldo de efectivo excedente. Aquí son dos clases de recursos, los cuales influyen a través de muchos negocios, ya es el efectivo y los activos distintos del efectivo. En pocas palabras, en su poca definición, es la cantidad disponible que tiene la empresa para invertir si el efectivo final del periodo es mayor que el saldo efectivo mínimo deseado, que es lo que uno espera de una empresa. Y aquí se encuentran las fuentes bibliográficas. Gracias. Bueno, y para concluir, voy a explicar brevemente el ejercicio número 2 que nos tocó para que no sea tan largo el video. Tenemos aquí el ejercicio, nos da los datos con los meses anteriores y nos pide que preparemos un presupuesto de efectivo mensual y las cédulas de soporte para los meses de junio, julio y agosto del 2010. Aquí copié el cuadro que tenemos de aquí que nos da el ejercicio y registré las entradas que nos dio aquí en el ejercicio mismo. Saqué los totales para cada mes, junio, julio y agosto. Estos meses los saqué porque como aquí nos da las cuentas por 30 días, en este caso, en septiembre se terminaría de pagar la cuenta de agosto y en la de acá de 60 días se terminaría de pagar en octubre la cuenta de agosto mismo. En las salidas, lo mismo, tengo saqué las cuentas de acuerdo a los datos que nos da el ejercicio para los 3 meses y tenemos que la cuenta de aquí de costos de producción que se terminan de pagar 30 días después, se terminaría de pagar en septiembre. Y aquí tenemos los totales. Y aquí, para terminar, saqué el presupuesto de efectivo. Simplemente en junio registré todas las entradas para cada mes, junio, julio y agosto. También las salidas o desembolsos los resté. Y sacamos del flujo de efectivo neto. Luego se suma el efectivo inicial de cada mes y sacamos del efectivo final. Y después de eso solo se resta el saldo de efectivo mínimo, que es el mismo para cada mes, y nos da aquí el total de junio, julio y agosto. Y eso sería todo. Gracias.